Hola y bienvenido a una serie de vídeos donde descubrirás todos los trucos para conseguir que tus creaciones sean geniales. Sí, una serie donde tú preguntas y Genially responde. La primera pregunta que nos hacéis un montón es ¿necesito internet para trabajar en Genially? Pues vamos a verlo. Efectivamente, Genially es una herramienta online y para editar tus contenidos tienes que estar conectado, pero solo para editar. Para visualizarlos sí que puedes descargar tus contenidos en JPG, PDF o incluso en HTML, para que allá donde vayas puedas llevar todas tus creaciones contigo. También nos preguntáis mucho si podéis crear contenidos desde cero en Genially. Y es que si tienes miedo a un folio en blanco, nosotros te ayudamos. Tenemos 12 categorías de creaciones, 26 subcategorías, más de 1000 plantillas y miles de recursos gráficos a tu disposición. Pero si eres un pro del diseño y quieres crear desde cero, puedes hacerlo partiendo de un lienzo en blanco. Tan solo estipula las dimensiones, crea tus recursos donde quieras y dales vida en Genially, con interactividad y animación. Y por último, quizás te has preguntado alguna vez cómo guardo, duplico o elimino un Genially. Tranquilo, te enseñamos cómo llevar a cabo estas acciones en un momento. Mira, es así de fácil. Digamos que tienes una creación que te encanta, pero que aún no has terminado y quieres seguir trabajando en ella más adelante. Pues tan solo tienes que ponerle un nombre y se guarda automáticamente. Una vez que la tengas, si te encanta y quieres hacer otra versión, puedes duplicarla en tan solo un clic. Y si no te ha gustado del todo, bueno, siempre puedes eliminarla y empezar de nuevo. Así de sencillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu pregunta en los comentarios o en nuestras redes con el hashtag AskGenially y en el próximo vídeo la responderemos.